laburo de los 14 años. Laburé en un diario alemán, laburé vendiendo diarios, laburé en una perfumería, o sea, mientras estudiaba, trabajaba. Incluso cuarto y quinto año tuve que hacerlo a la noche porque ya tenía que trabajar 8 horas y no bastaba para ayudar en casa y para bancarme mis gastos. Y bueno, siempre andaba por el centro, porque iba a limpiar la Comisión Mixta Salto Grande, Aerolíneas Argentinas, y recuerdo que había dos categorías, ¿no? Los que se portaban bien, pasaban la aspiradora, los que se portaban mal, limpiaban los baños. Bueno, obviamente donde estaba yo, en el baño. Con mi vieja teníamos un acuerdo, yo trabajaba todo el año, pero en diciembre renunciaba, entonces me pagaban en proporcional de aguinaldo, vacaciones, bueno, dejaba guita en casa y después mi vieja me firmaba una autorización y yo me iba a dedo, a recorrer el país. Entonces me fui arriba de un camión de Matarazzo, me recorrí todo el norte. Arriba de un camión de Matarazo, arriba de los paquetes de ¿Solo fideo. te ibas con amigos? No, iba con amigos Con siempre. amigos. Recuerdo que fui hasta Santiago del Estero en el camión, en la parte que va entre los fideos y la lona verde, para que no viera la... Bueno, y después íbamos a... Eran otras épocas, ¿no? Hice llegué hasta la precordillera. Me impactó muchísimo la solidaridad de la gente allá. Nosotros ya a la mitad del viaje no teníamos un peso. O sea, llegábamos y después teníamos que estar mangueando comida y haciendo dedos, y así durábamos, digamos, ¿no? Y me encantaba eso de eso con una mochila, Esa libertad. con poco dinero, digamos, con una carpa y bueno, y tratar de sobrevivir, ¿no? Y lo había aprendido mucho en los SECAO eso. Me volqué hacia el magisterio y hacia la militancia social, que ya la empecé a desplegar desde los 16, 17 años. Yo hace 26 años que soy maestro en ejercicio. Actualmente soy maestro en Lugano, en la Escuela 10 del 21. Estuve de maestro siempre en zonas de villas, en zonas carenciadas. Estuve mucho tiempo en el sindicato docente en la década del 80. En la década del 90 estuve mucho tiempo siendo docente, trabajando y colaborando con muchas fábricas, con muchas internas de fábrica. Me gustaba mucho el trabajo sindical. El destino quiso que a mí me encontrara el 2001 en Parque Avellaneda. Y bueno, y ahí encontré un poco mi lugar en el mundo, ¿no? Porque ahí surgió la asamblea barrial, que empezó a ocuparse de los problemas más urgentes que tenía el barrio, y dentro de los problemas más urgentes, uno de los que resaltaba era la situación tremenda que estaban pasando los migrantes bolivianos, que estaban siendo traídos en masa desde el Alto, desde Sucre, de distintos lugares de Bolivia, para ser reducidos a la servidumbre en talleres textiles que trabajaban para grandes marcas. Nunca sospechamos que se estaba de alguna manera desarrollando un entramado sistémico de trabajo esclavo alrededor de una industria de indumentaria, que es claramente una de las primeras que se reactiva después de la devaluación, pero se reactiva con trabajo esclavo y con una explotación salvaje. Cuando empezamos a advertir por la gente que venía al centro comunitario, que había compañeros con anemia, que había compañeras golpeadas, que había compañeros con tuberculosis, al principio no nos querían contar bien cómo era toda la dinámica de lo que estaba ocurriendo. Nos llamaba la atención de que en el parque de nuestro barrio, los fines de semana, por ejemplo el domingo, veíamos 4.000, 5.000 migrantes bolivianos y durante la semana no veías prácticamente a nadie. Entonces decíamos, bueno, no es un lugar turístico, ¿por qué viene tanta gente? Los traían engañados, con la promesa de casa, salario en dólares, estabilidad laboral, venían de lugares muy pobres, donde había mucha desolación, mucha desesperanza, venían con mucha ilusión y se encontraban con el infierno de la esclavitud. Y cuando se encontraban con el infierno de la esclavitud y querían rebelarse a eso, iban a la comisaría y en la comisaría les decían, no, mira, tenés que ir al consulado. Después iban al consulado y el consulado, en vez de defenderlos, hacía una especie de audiencia trucha entre el patrón del taller y el costurero, donde a cambio de 3, 4 pesos más, lo obligaba al costurero a firmar un acta trucha también, en la cual se comprometía a no denunciar ante autoridades argentinas lo que estaba ocurriendo. Esos trabajadores ya empezaron a tener un espacio, la Alameda también fue un espacio de trabajo. Exacto, hacerlo, ¿no? exacto. A la Alameda, digamos, hay un comedor comunitario que sigue funcionando todavía, donde la gente se rota. O sea, todos los que van al comedor se rotan, nos rotamos para cocinar, para lavar, para controlar la mercadería. Es un espacio bastante democrático. Bueno, al principio venían por el tema alimentario, porque acordate, 2002, 2013 eran años muy duros. Pero después también empezamos a organizarnos en el terreno laboral. Empezamos con algunas máquinas de coser a hacer reparación de ropa, que en esa época costura de ropa, porque la gente no se compraba ropa, la cosía o la parchaba por el nivel de pobreza que había. De aquellos primeros arreglando algún pantalón, terminan ya hasta generando ropa. Exactamente, la Alameda, además de haber formado su propia cooperativa, donde los compañeros trabajan dignamente hace muchos años, ya con una marca propia,
Además ayudó a forjar a 10 cooperativas más. 10 cooperativas más que fueron con maquinaria incautada del trabajo esclavo. Sí. Y la última cooperativa que acabamos de formar fue el 9 de julio de este año, que nos da mucho orgullo, que es la cooperativa Textilcom, digamos, en la comunidad de Formosa, en la Primavera, donde logramos la incautación de maquinaria acá en Flores y Floresta, de más de 100 máquinas, una parte de las cuales fue cedida en comodato gratuito a la comunidad para que tengan un emprendimiento textil sustentable. Ahora están a pocos días de lanzar la primera producción masiva. Y la otra parte de las maquinarias, en breve, en pocos meses, se va a inaugurar una escuela pública y estatal de costureros. Y es inevitable hablar de alguien del que todos hablan, que es el Papa Francisco. Sí, para mí es Jorge, sí, obvio, porque así nos hablamos, digamos, porque, a ver, nos hicimos amigos en circunstancias muy difíciles. Lo fui a ver a Jorge, le escribí una carta en el 2008, porque nosotros en esa época ya veníamos denunciando muchísimas marcas, habíamos tenido muchos atentados, y ya empezamos a recibir denuncias de trata con fines de explotación sexual, pero denuncias pesadas, que ya salpicaban a algunos personajes importantes. Nos dio la reunión a la semana. Nos llamaba la atención, un cardenal que esté bancando a los laburantes. Bueno, fuimos con desconfianza, esa es la verdad. Mire, cardenal, le digo, nosotros no somos una organización católica. Nuestra organización es católico, ateo, agnóstico, anarquista, socialista, liberales. Tenemos una causa, que es esta, la lucha contra la esclavitud, la trata. Cada vez nos enteramos más cosas y cada vez tenemos más atentados. Así que voy a hacerla corta. Si usted no nos da algún respaldo, terminamos flotando al Río de la Plata. Nos miró y dijo, bueno, la semana que viene organizamos una misa con los cartoneros y los costureros, ¿sí? Los voy a invitar especialmente a la pastoral social y aparte quiero empezar a charlar con las víctimas de estos delitos, quiero conocerlos bien. A la semana siguiente organizó, el 1 de julio del 2004, una misa donde éramos 1000 personas, la mayoría cartoneros, costureros, en la parroquia de los migrantes, que fue la primera misa contra la trata y el tráfico de personas. Y nosotros nos quedamos. Había pasado una semana que lo habíamos conocido. Y bueno, y después empezó a reunirse con víctimas, les gustaba mucho escuchar, con víctimas del trabajo esclavo, con víctimas de trata sexual, con denunciantes. Solo se sacaba fotos cuando había alguna víctima con peligro de vida. Nada más. Siempre él quería que... Hacía muchas actividades que no le importaba la repercusión pública. Sí le importaba que tuviera repercusión pública la misa. ¿Por qué la misa? La misa contra la trata. Porque quería de alguna manera proteger a las organizaciones. Nosotros imaginábamos un cardenal viviendo en forma fastuosa, ostentosa, y nos encontramos con una persona que era común y sencilla, que vivía en un cuartito, ahí en el segundo piso del arzobispado, que andaba con unos zapatos viejos, que venía en colectivo a la Alameda, hasta los compañeros que eran más duros, digamos, que tenían muy duros conceptos con la iglesia, muy duros conceptos con los curas, terminaron enamorándose de Jorge. O sea, era como que en la Alameda siempre se decía, en la Alameda hay anarquistas, marxistas, comunistas, troquistas, liberales, conservadores, pero son todos bergoglianos. O sea, eso de la filosofía del encuentro, ¿no? Eso de, bueno, a ver, dejamos de lado la diferencia, vemos cuáles son los acuerdos que tenemos, trabajamos por el bien común y le damos para adelante. Y eso te llevó hasta el Vaticano. La verdad que nunca me imaginé que iba a estar en el Vaticano. ¿Y cómo fue eso? Fue un encuentro muy emotivo, hablamos de muchas cosas, personales, sociales, internacionales. Fue una charla de 1 hora y media larga, linda, y la verdad que nos fuimos muy fortalecidos, y él estaba muy contento también. Nosotros tenemos un deber, más allá de la creencia religiosa o política de cada uno, tenemos un deber como humanidad, como especie humana. Y ese deber es dejar siempre el mundo mejor de lo que lo encontramos. Es un dirigente, un hombre que ha trabajado por la justicia social y trabaja mucho, amigo mío, viene de las izquierdas, del trotskismo, viene de ahí, es un hombre que encontró a Jesús